Como veníamos hablando en relación al proceso concursal de salvataje de entidades deportivas, no solo hay que tener en cuenta el artículo 2 de la ley de concursos, sino también la limitación que emerge del artículo 1 de la ley 25.284 y específicamente otra limitación que emerge del decreto reglamentario 852 del 2007, que limita aún más esto que tiene que ver con el objeto de práctica deportiva. Vamos a ver después, cuando veamos legitimación, que el salvataje es un proceso derivado, que se llega a él por vía de un concurso preventivo o por vía de una quiebra. Y el decreto 852 limita el objeto estableciendo que esa entidad deportiva que va a acceder al salvataje tiene que tener una antigüedad, ese objeto de práctica deportiva, de 2 años anteriores a la presentación del concurso preventivo que precede al salvataje o 2 años anteriores a la quiebra que precede al salvataje. Esto, la razón de ser de esta limitación la explican muy bien autores que he citado en el material que les he dejado, Alonso y Yati, donde dicen que lo que se ha buscado con esto evitar ciertas situaciones fraudulentas que podrían darse en caso de una entidad deportiva que modifique su objeto social para colocarse en la situación excepcional de el salvataje. Es decir, una entidad deportiva, no una entidad deportiva, una asociación civil común que está transitando un concurso preventivo y cuando ve que está al borde de la quiebra, modifica su estatuto, se coloca en un objeto de práctica deportiva para gozar de este mecanismo excepcional. Se lo limita entonces, ese objeto de práctica deportiva debe tener una antigüedad de 2 años anteriores a la presentación en concurso preventivo que precede al salvataje o 2 años con anterioridad a la quiebra que precede al salvataje. Presupuesto objetivo. El presupuesto objetivo, según Enrique Gadea Soler, constituye la delimitación del estado patrimonial a la que el legislador vincula la apertura concursal. Podríamos decir que en principio para las 4 especies de procesos concursales que hemos mencionado se requiere en principio estado de cesación de pagos o estado de insolvencia. Nuestra legislación concursal adopta como presupuesto objetivo de los procesos concursales por ella arreglado el presupuesto objetivo concursal clásico del estado de cesación de pagos o estado de insolvencia. Adopta este presupuesto en el artículo primer párrafo, adopta la noción de cesación de pago en el concepto más moderno, en la teoría amplia del estado de cesación de pagos, que ha sido elaborada por un jurista italiano de fines del siglo XIX, principio del XX, Gustavo Bonelli, cuyas ideas en nuestro país fueron sistematizadas por 2 autores, por Raimundo Fernández, una magnífica obra que se llamaba Fundamentos de la Quiebra, editada por TEA en el año 1937, y por la labor de otro autor cordobés, Mauricio Yadarola, a través de un artículo publicado en 1934 en Revista Crítica de Jurisprudencia de Buenos Aires. Lo que hace a la cesación de pagos, para conceptualizarla, siguiendo a Julio César Rivera, podemos decir que es un estado general y permanente de desequilibrio patrimonial que coloca al deudor en la imposibilidad de hacer frente de manera regular a las obligaciones exigibles, o como decía el maestro Cámara, la impotencia de un patrimonio para hacer frente a las deudas ciertas, líquidas y exigibles que lograban. El concurso preventivo, el único presupuesto objetivo, es el estado de cesación de pago, es decir, una entidad deportiva que quiera concursarse, su patrimonio debe estar en estado de cesación de pagos. En la quiebra ocurre exactamente lo mismo, el único presupuesto objetivo es el estado de cesación de pagos. Si yo le quiero pedir la quiebra a una entidad deportiva, en mi demanda de quiebra deberé acreditar los extremos que emergen del artículo 80 de la ley de concurso. Esto es, debo demostrar que el sujeto a quien le voy a pedir la quiebra es un sujeto concursable, el presupuesto subjetivo. Debo mostrar que prima facie soy acreedor, o sea, titular de un crédito líquido y exigible, y demostrar hechos reveladores del estado de cesación de pagos, hechos que induzcan en su momento al magistrado a la convicción de que esa entidad deportiva a la cual estoy pidiendo la quiebra se encuentra en estado de cesación de pagos. En torno al acuerdo preventivo extrajudicial es lo más interesante en torno al presupuesto objetivo, porque no solo se establece el presupuesto objetivo concursal clásico, el estado de cesación de pagos, sino la ley establece otro presupuesto alternativo que es el de dificultades económicas o financieras de carácter general. Es decir, el artículo 69 de la ley concursal establece 2 presupuestos objetivos: estado de cesación de pagos o dificultades económicas o financieras
de carácter general. Este presupuesto de dificultades económicas fue incorporado en la ley concursal en 1983 por la ley 22.917 y a partir de allí hubo un interesante debate en la doctrina en torno a si era un presupuesto distinto o no al estado de cesación de pagos. Rápidamente en el año 84, en 1984, aparecieron dos trabajos doctrinarios de Saúl Herger y Antonio Torón que decían que no era nada nuevo, en la práctica no era nada distinto al estado de cesación de pagos. Sin embargo, a través de trabajos presentados por Adolfo Rullón en el año 1986, empieza la teoría que distingue cesación de pagos y dificultades económicas o financieras de carácter general, que hoy es la tesis que predomina, o digamos unánime, no hay discusión de que son dos presupuestos objetivos diferentes. En lo que hace a estas dificultades económicas o financieras de carácter general, Rullón dice que es un estado intermedio entre la solvencia e insolvencia bien definidas, o muy bien lo definen autores de Córdoba, José Antonio Di Tulio y Eduardo Chiavazza, cuando dice es un estado patrimonial que se diferencia de la cesación de pagos temporalmente y en grados. Temporalmente porque se presenta mucho antes que el estado de cesación de pagos o insolvencia, una situación previa a la insolvencia, y en grados porque implica una afectación patrimonial, pero una afectación patrimonial de menor intensidad que el estado de cesación de pagos. También Miguel Raspal ha hecho una distinción muy interesante. Él dice, bueno, cuando hablamos de dificultades económicas estamos hablando de una situación de preinsolvencia, lo que en otras legislaciones se conoce como insolvencia inminente. Por ejemplo, que en este curso hay alumnos de Colombia, si ustedes ven la ley 1116 del 27 de diciembre del 2006, la ley de reorganización empresarial que tienen en Colombia, establece como presupuesto objetivo no solo la insolvencia, sino también la insolvencia inminente. En España ocurre lo mismo. Esa ley que antes hablábamos, la ley 22/2003, establece como presupuesto objetivo la insolvencia y la insolvencia inminente. Raspal dice esto de dificultades económicas o financieras de carácter general es un estado de preinsolvencia, es lo que en otras legislaciones se conoce como insolvencia inminente. En caso del salvataje de entidades deportivas también el único presupuesto es el estado de cesación de pago, y esto cabe aclararlo porque un error que puede llegar a ser inducido por el título de la ley es pensar que hay otro presupuesto que es el de dificultades económicas. ¿Por qué? Porque la ley se titula Ley de Dificultades Económicas, Ley de Administración de Entidades Deportivas en Dificultades Económicas. Cuando la ley se sancionó en el 2000, todos pensaron, bueno, acá hay otro nuevo presupuesto, distinto al de cesación de pagos, dificultades económicas. En realidad, rápidamente la doctrina que se ocupó del tema, Gabriela Boquín, Francisco Jungenbach, Carlos Menía Sandoval, dijeron no hay otro presupuesto distinto al de estado de cesación de pagos. El único presupuesto es el estado de cesación de pagos. Y es verdad, uno recorre los 27 artículos de la ley y en ningún artículo se menciona como presupuesto objetivo a las dificultades económicas. Aisladamente encontré una opinión de un autor, Bernardo Bajarias, en un trabajo publicado en el número 1 de la revista de Derecho del Deporte, que edita IJ Editores y la Cátedra del Deporte de la Universidad Austral, en la cual él menciona como que las dificultades serían otro presupuesto objetivo. En realidad yo creo que es desacertada esta teoría y está inducido el error del autor en el título de la ley que habla de dificultades económicas. O sea, es evidente que la cesación de pago es el único presupuesto objetivo para el salvataje de entidades deportivas. No solo porque la ley, como decían los 27 artículos, no los menciona, sino por lo que veníamos diciendo. El salvataje de entidades deportivas es un proceso derivado. Se llega a él precedido un concurso preventivo y la quiebra, y tanto para el concurso preventivo como la quiebra se requiere que el deudor esté en estado de cesación de pagos o estado de insolvencia. También tenemos que hablar de legitimación. Cuando hablamos de legitimación nos preguntamos a instancia de quién puede accederse a la apertura del proceso concursal. En caso del concurso preventivo en la República Argentina, el único legitimado para disponer la apertura de este proceso de reestructuración de concurso preventivo es el deudor. A tenor de lo que surge en los artículos 2 y 5 de la ley de concurso, el único que tiene legitimación es el deudor. Hoy esto es un tema que a nivel del derecho concursal universal está en franca revisión. Es un tema que conforma lo que Edgardo Daniel Trufac denomina un tema de agenda concursal. Si uno hace una mirada por el derecho concursal universal, esto está en crisis. El gran debate es, ¿está bien que el deudor sea el único legitimado para disponer la apertura de un proceso de reorganización?
Van a escuchar dos opiniones, algunos que le dicen no, hay que reconocer legitimación al Estado y también a los acreedores, no hay que dejar la solución preventiva solo en el deudor, porque el deudor es el último que se da cuenta de su situación patrimonial. El deudor, cuando empieza a tener dificultades, sigue operando, sigue actuando en cesación de pagos, empieza a darse lo que Garaguso habla de un espejismo en la recuperación, y cuando llega a solicitar la formación en concurso preventivo es demasiado tarde. El patrimonio está desguazado de tal manera que ya no puede cumplir su función como prenda o garantía común de los acreedores. Por eso dice, hay que reconocer legitimación a otros sujetos. De otra parte se dice, no, está bien que solo el deudor sea el único legitimado para disponer la apertura del proceso concursal. Tengamos cuidado en reconocerse a los acreedores, porque esto puede ser utilizado como un mecanismo extorsivo, es decir, que los acreedores utilicen la amenaza de presentación concursal para obtener ciertos beneficios extraconcursales. No obstante, en lo que hace a la tendencia a nivel universal de derecho comparado parecería prevalecer la teoría amplia. De hecho, acá hay alumnos de otros países que, por ejemplo, en Colombia la ley 1116, en su artículo 11, reconoce esa legitimación no solo al deudor, sino también habla de los acreedores, titulares de una o varias obligaciones incumplidas, y a la superintendencia de sociedades. En México, la ley de concursos mercantiles del año 2000 también reconoce esa legitimación al deudor, acreedores o Ministerio Público. En Portugal, el decreto de recuperación empresaria del 93, lo mismo, deudor, acreedor o Ministerio Público. China, que tiene una moderna ley de insolvencia, también reconoce legitimación al deudor, al Estado y también a los accionistas minoritarios, aquellos accionistas que representen el 10% del capital social. Por eso este es un tema que, si bien excede el marco de un curso de Derecho Deportivo, es un tema que está de debate actual en el ámbito del derecho concursal. En nuestro país la legitimación solo se reconoce al deudor, por lo tanto una entidad deportiva insolvente es la única que tiene legitimación para presentarse ante un órgano jurisdiccional y solicitar la apertura concursal, en cuyo caso deberá cumplir con las pautas que establece el artículo 6 de la Ley de Concursos para llevar a cabo y mantener el concursamiento de una persona de existencia ideal de carácter privado. En primer lugar, debe darse una decisión por parte del órgano administrativo de presentarse en concurso preventivo, es decir, se deliberará en la comisión directiva conforme a las normas estatutarias de quórum y mayoría si se presenta o no en concurso preventivo. En caso de que se adopte esa decisión, hay que materializarla a través de la presentación misma en concurso preventivo, que va a ser realizado por los representantes estatutarios de esa entidad deportiva, generalmente presidente y secretario con un patrocinio letrado, o bien puede ser con un representante legal, pero que expresamente tiene que tener facultad especial para el concursamiento. En el instrumento de poder debe figurar expresamente la facultad para solicitar la formación en concurso preventivo. Pero después la ley, en ese artículo 6, exige algo más, exige una actuación del órgano de gobierno, se requiere lo que se conoce como decisión de continuar el trámite o ratificación, debe ser adoptado por la asamblea, debe convocarse una asamblea y la asamblea debe deliberar y en su caso aprobar si ratifica lo actuado por el órgano de administración. Esa ratificación debe darse y presentarse en el expediente en el término de 30 días hábiles judiciales contados de la presentación en concurso preventivo. Si no se da esa ratificación, la consecuencia claramente la establece el artículo 6 infine de la ley concursal, que dice cesa el procedimiento con los efectos del desistimiento, es decir, se tiene por cesado, desistido ese proceso concursal y en este caso esa entidad deportiva no podrá volver a presentarse en un proceso concursal hasta pasado un año de que se haya dictado la resolución de desistimiento si existen pedidos de quiebras pendientes. En caso de la quiebra hay distintos caminos en los cuales se puede llegar a la apertura concursal, es lo que Rullón habla de procedimientos para la declaración de la quiebra. Podemos llegar de una manera originaria o derivada. De una manera originaria puede ser el pedido de quiebra formulado por un acreedor, que es lo que se conoce como quiebra directa necesaria, o el pedido de propia quiebra, la propia entidad deportiva que solicita su quiebra, que es lo que se conoce como quiebra directa voluntaria. Pero también se puede llegar de una manera derivada, estando precedida por otro proceso concursal, estando precedido por un concurso preventivo, es lo que se conoce como quiebra indirecta, que se da ante fracaso del concurso preventivo. Como dice Mario Holland, las quiebras indirectas son las que derivan de una contingencia que ha tenido lugar en el concurso preventivo
que le ha servido de antecedente. Por ejemplo, una entidad deportiva que se encuentra en un concurso preventivo tiene que presentar en el expediente, hacer pública en el expediente la propuesta de acuerdo preventivo con una antelación no menor a 20 días del vencimiento del periodo de exclusividad, el periodo de negociación. Si no cumple con esa carga, la consecuencia es la quiebra, la declaración de quiebra, y esta quiebra es quiebra indirecta. Lo que hace el acuerdo preventivo extrajudicial es simple. La ley en el artículo 69 habla de legitimación y reconoce de manera exclusiva la legitimación al deudor. Es decir, caso una entidad deportiva que quiera celebrar un acuerdo preventivo con sus acreedores, deberá celebrar esos contratos con uno a uno de sus acreedores y se presentará ante el órgano jurisdiccional competente y solicitará la homologación de esos acuerdos bajo el régimen de los artículos 69 a 76. Único legitimado, entonces, el acuerdo preventivo extrajudicial es el deudor. En torno al salvataje de entidades deportivas, lo más interesante porque aquí se dan varias opciones. Desde el punto de vista legal hay dos caminos, ya lo hemos dicho. Puedo llegar a un salvataje desde un concurso preventivo, es la opción prevista en el artículo 6 de la ley 25.284, es decir, un club que se encuentra en un concurso preventivo puede, previa decisión del órgano administrativo, presentarse en el expediente ante el juez de su concurso preventivo y ejercer la facultad del artículo 6 de la ley 25.284, solicitar la continuación del trámite del concurso preventivo bajo el régimen del salvataje de entidades deportivas. Es lo que ha ocurrido acá en la provincia de Santa Fe, en primer lugar en el caso de Newell's Old Boys, que estaba en un concurso preventivo en cumplimiento del acuerdo preventivo, y que el 20 de mayo de 2009 se presenta ante el juez del concurso preventivo y ejerce la opción del artículo 6 de continuar ese proceso bajo el régimen de salvataje de entidades deportivas. 2 días más tarde, un 29 de mayo del 2009, se dicta la resolución 1054 por la cual se dispuso la apertura del salvataje de entidades deportivas, desde la cual está inmerso exitosamente Newell's Old Boys desde el 2009. Más cercano en el tiempo y más local, aquí en Santa Fe encontramos el caso del Club Colón de Santa Fe, que también estaba en una situación similar a Newell, en un concurso preventivo en cumplimiento, y que el año pasado se presentó ante el juez Gustavo Adolfo Ríos, que entendía en su concurso preventivo, y ejerció la facultad del artículo 6, continuando el proceso de concurso preventivo bajo el régimen de salvataje, disponiéndose la apertura un 19 de agosto de 2014. La otra opción que emerge en la ley 25.284 es en caso de una quiebra. Cuando una entidad deportiva le declaran una quiebra, si están dados los presupuestos que veíamos en el artículo primero, en torno al presupuesto subjetivo, el artículo primero de la ley 25.284, y se da el presupuesto del artículo 5 infine de que cuente esa entidad deportiva con un patrimonio suficiente para la continuación de la explotación, se debe aplicar oficiosamente la ley 25.284, es decir, cede la liquidación y se abre un proceso no liquidativo como es el proceso concursal de salvataje de entidades deportivas. Esto ha llevado a autores de Mar del Plata, Luis María Gámez y Gustavo Américo Esparza, a sostener que esta aplicación oficiosa del régimen de salvataje es una excepción a lo dispuesto en la ley concursal de que no hay quiebra de oficio. Es decir, si se da el presupuesto subjetivo y el presupuesto del patrimonio suficiente para la continuación de la explotación, cede la liquidación, se deja de lado la liquidación y se hace lugar al proceso concursal de salvataje. No obstante, hay otros tópicos en torno a la legitimación que son interesantes y que lo ha planteado la doctrina. Un club que se encuentra en un acuerdo preventivo extrajudicial ¿puede solicitar la continuación bajo el régimen de salvataje? La ley nada lo dice, lo han planteado en la doctrina desde Córdoba Francisco Yungenbas y Carlos Molina Sandoval, y ellos dicen que no hay ningún obstáculo para que un club que se encuentra en un acuerdo preventivo extrajudicial pida desde ese trámite la continuación en el régimen de salvataje. Ellos postulan aplicar analógicamente el artículo 6 de la ley 25.284, que habla sobre el concurso, también al supuesto acuerdo preventivo extrajudicial. Y puede darse una presentación directa en salvataje, tampoco lo dice la ley, pero esto lo plantea y es muy interesante. Un autor de Mar del Plata, Horacio Pablo Garabuso, cuando él dice no hay ningún obstáculo, debería admitirse que una entidad deportiva pueda derechamente desde entrada directamente solicitar la apertura del proceso concursal de salvataje. Dice, porque si no llegaríamos al contrasentido de que esa entidad deportiva que quiera transitar el salvataje
primero tiene que pedir su concurso preventivo para luego ejercer la opción del artículo 6, o bien pedir su quiebra o esperar que le decreten la quiebra para que se dé una aplicación oficiosa del régimen del salvataje. En torno a la legitimación y la posibilidad que recién hablamos del artículo 6 de la ley 25.284, hay algunos interrogantes interesantes que pueden presentarse. Cuando un club, en primer lugar, ejerce esa opción de continuar el concurso preventivo bajo el régimen de salvataje, también aquí, de manera similar a lo que vimos en el concurso preventivo, debe darse la participación del órgano de gobierno. Debe convocarse una asamblea y esa asamblea debe ratificar o no lo actuado por el órgano administrativo. Es similar, como decíamos, a lo que ocurre para el concurso de una entidad deportiva, que también requería una ratificación, con dos claras diferencias. El plazo en el cual debe darse la ratificación, en caso de un club, un concurso preventivo, el artículo 6 de la ley de concurso, hablaba que esa ratificación debe darse en el término de 30 días hábiles judiciales, contados de la presentación en concurso preventivo. Aquí en el régimen de salvataje, la ley duplica ese plazo. Si ustedes leen el artículo 6, se habla de 60 días hábiles judiciales contados desde el momento que yo ejerzo la opción de continuar el trámite proceso de salvataje. Y la otra gran distinción en torno a esta ratificación es que no se establece acá, en el salvataje, ninguna consecuencia en caso de que la entidad deportiva, la asamblea de esa entidad deportiva, no ratifique lo actuado por el órgano administrativo. En caso del concurso preventivo, decíamos, si no se da la ratificación, la consecuencia es el efecto del desistimiento. Aquí en el ámbito del salvataje la ley ha guardado silencio, no obstante el tema ha sido abordado por la doctrina, y en el trabajo que yo les he dejado van a encontrar citas de doctrina de autores como Jorge Daniel Grispo, Pablo Barbieri, Emilia Carossi, Leopoldo Peralta Mariscal, que han dicho que cabe aplicar analógicamente la misma solución, es decir, que si la asamblea no ratifica la opción de continuar el trámite, se tiene por desistida esa opción que había ejercido el órgano administrativo de transformar ese concurso preventivo en el régimen de salvataje, con lo cual se tiene por desistido y habrá que volver nuevamente al concurso preventivo del cual se planteó. Y la otra cuestión más interesante, más controvertida que se presenta es preguntarnos, ¿hay algún plazo previsto en la ley para ejercer esta opción? La ley me dice, usted, club que está en concurso preventivo, puede optar por continuar este trámite bajo el régimen de salvataje, pero no establece ningún plazo para que yo pueda ejercer una opción. Y esto es precisamente uno de los tópicos que mayores críticas presenta la ley 25.284. Y en la práctica fueron lo que se presentó, por ejemplo, en el caso de Newell's Old Boys, una de las críticas que se hacía, y también se puede hacer en el caso de Colón de Santa Fe, que los dos clubes se encuentran en etapa de cumplimiento, con concursos preventivos, acuerdos preventivos ya homologados. Pero en verdad que la ley no establece ningún plazo dentro de ese concurso preventivo para ejercer la opción. Esto en primer término fue criticado por Negre Alonso en un trabajo publicado en la ley tempranamente cuando salió la ley 25.284. Ya marcaba su preocupación en esto, decía cuidado, porque esto puede ser perjudicial para los acreedores, puede ser utilizado por la entidad deportiva de una manera como una longadera en perjuicio de los propios acreedores. Imaginemos la situación, un club que está en concurso preventivo espera hasta el último momento, una vez que se homologue el acuerdo, para recién ejercer la opción y acceder a este mecanismo excepcional de el salvataje. Leopoldo Peralta Mariscal, desde la doctrina también él critica que no se establezca un plazo, y él lo que dice que lo debería resolver el juez en su carácter de director del proceso, conforme al artículo 174 de la ley de concursos, y él dice, ahí podría el juez, apenas un club se presenta en concurso preventivo, desde el comienzo del concurso preventivo, intimarlo para que se manifieste. Dígame, este club, ¿va a continuar este trámite de concurso preventivo o ejerce la facultad del artículo 6 de continuarlo bajo el salvataje? Me tiene que contestar, emplazarlo, para que le conteste en determinado plazo. Si no me contesta o me contesta negativamente, ya no podrá ejercer la opción en el futuro. Sin dudas que este es un tópico, al no establecerse un plazo, que debe ser mejorado. Yo ponderaba la ley 25.284 y decía que había cuestiones que podían ser mejoradas. Sin lugar a dudas que este es un punto en que la ley 25.284 muestra cierta debilidad, cierta flaqueza, y que en una futura reforma debe ser mejorado. Yo les decía que en torno al proceso concursal de salvataje, además de los presupuestos subjetivos y objetivos que vimos, se requiere otro presupuesto, que es contar con un patrimonio suficiente para la continuación de la explotación. Este es un presupuesto que emerge del artículo 5 infine de la ley
284. En realidad ustedes van a poder ver a través del material que dejo en el campus o en el propio archivo de PowerPoint numerosas jurisprudencias que en la mayoría de los casos han interpretado con cierta flexibilidad este presupuesto. Y en verdad, en la mayoría de los casos los jueces sin mayores estudios dieron lugar a el salvataje. Yo aquí le doy siempre la derecha a los jueces porque digo, es muy difícil en esta instancia en la cual recién comienza el salvataje poder un magistrado ponderar que haya un patrimonio suficiente para la continuación de la explotación y asegurar esa continuación, que ese patrimonio me asegura una continuación en el término de 12 años. Por eso en la mayoría de los casos que ustedes ven ahí citados se ha interpretado con cierta flexibilidad, casos excepcionales. Quizás el más renombrado fue un fallo del Club Deportivo Español, en la cual la Sala C de la Cámara Nacional de Comercio, en fecha 30 de octubre del 2002, consideró que no estaba este presupuesto, el patrimonio suficiente para la continuación de la explotación y siguió adelante el proceso de liquidación. También hay otro caso que yo ahí les cito, que llegó inclusive al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes del Club AMAT del año 2005, en que también se consideró que no había este presupuesto. Pero en el resto de los fallos que ustedes tienen ahí mencionados, van a ver que ha sido interpretado este presupuesto con cierta flexibilidad. Yo siempre digo que este análisis que debe hacer el magistrado no es solo mirar los activos no corrientes, sobre todo tiene que ver los activos corrientes, ver con qué recursos yo cuento para, cambiando una administración, colocando al frente del club la administración de una administración proba, idónea, como puede ser la de un órgano fiduciario, me pueda generar los recursos necesarios que permitan no solo el pago de los acreedores, sino la continuación de la explotación de estas actividades deportivas, culturales y sociales de la entidad deportiva. Esto en torno a todo lo que les he hablado, en torno al punto número 1 del temario. Respecto al punto número 2 del temario, brevemente yo les dejé ahí un material y tiene que ver con la administración de los clubes en situación concursal. Cuando un club ingresa a una situación concursal, lógicamente sufre una serie de limitaciones en su régimen de administración. Hemos focalizado principalmente el caso del concurso preventivo y el proceso concursal de salvataje de entidades deportivas. En el concurso preventivo, como sabemos, no se da lo que se da en la quiebra, que es el desapoderamiento, sino que se da lo que los italianos hablan de un desapoderamiento atenuado, los franceses hablan de una administración vigilada. El concursado, conforme al artículo 15, conserva la administración del patrimonio y actúa bajo la vigilancia del síndico. Y surgen tres tipos de actos: actos permitidos, actos de libre administración, que puede realizar libremente. Por ejemplo, no tiene limitación alguna, por ejemplo, para pagar los impuestos o para pagar los sueldos. Actos prohibidos, que no puede realizar porque son actos violatorios a la par condition creditorium o actos a título gratuito. Y actos intermedios, que son los actos que puede realizar pero con autorización judicial. Generalmente tienen que ver con todo lo que sea concerniente a bienes registrables. Y a partir de ahí nosotros